Ay, parece que eliminé a alguien porque es lo que me pedía para iniciar la grabación, chicos. A Danisa Gatica, me parece que la he eliminado. Bueno, cualquier cosa, si llega a ingresar. ¿Leo está por ahí o no? Sí, estoy acá. Ah, bien. Cualquier cosa me avisa si Danisa Gatica intenta ingresar nuevamente porque me pidió que la eliminarla para poder iniciar la grabación. Bueno, dale, te aviso. Mil disculpas, Danisa, si está por ahí. Bien, chicos, muy buen día a todos nuevamente. El tema de hoy corresponde a la unidad 2 del curso de Biología Molecular e Ingeniería Genética. Y hoy vamos a tratar el tema estructura y organización genómica. ¿Ah? Es un tema muy lindo porque les ayuda a comprender cómo está organizado, porque en la primera unidad hemos estado viendo ciclo y división celular, hemos pasado por genética mendeliana, ustedes han visto algo de práctico, espero que les haya sido útil. Entonces, ponemos el pointer. Bien, como principales objetivos nos planteamos conocer los principales experimentos que llevaron a la elucidación de la estructura y la función de los ácidos nucleicos. Siempre que ustedes hablen de proteínas, ácidos nucleicos, metabolitos, siempre consideren que cada estructura está asociada a una función, incluso en la forma de una célula. Repasar la estructura y función de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, algo que ustedes seguramente lo han venido viendo en química de macromoléculas. Entender la complejidad y organización de la información génica, cómo está organizado en los diferentes tipos de organismos, incluyendo virus, que no son seres vivos. Bueno, podemos considerar que en la célula, en el núcleo de la célula, está toda la enciclopedia, ¿m? Y esa enciclopedia consiste en tomos que serían los cromosomas, capítulos que serían genes, ¿ah? Y cada capítulo estaría representado por las palabras, que sería la secuencia de ADN, y donde cada letra correspondería a un nucleótido, ¿no? Algo simple como para que podamos iniciar. Bien, según el tipo de organismos, fíjense desde bacterias, procariotas, a organismos eucariotas, levaduras, gusanos, la mosca, algunas plantas, ratones y humanos. El nombre científico lo tienen por ahí. Los pares de cromosomas, recuerden que las bacterias son haploides, tienen un solo cromosoma, que es el cromosoma procariota, mientras que en eucariotas hay varios cromosomas. Recuerden que cada cromosoma, en el caso de eucariota, es una hebra de DNA, que está asociado a histonas. El tamaño del genoma, que está en kilopares de bases, que serían kilopares de bases, serían un kilopar de bases correspondería a 1000 pares de bases. ¿Eh? El número de genes representados en cada uno de los genomas, fíjense, a pesar del tamaño que tiene un ratón con respecto a un humano, el número de genes es muy similar. Y la porción que codifica para polipéptidos, fíjense, tenemos el 80%, casi el 90% del genoma procariota codifica para proteínas. Mientras que vemos en la levadura y llegamos al humano y ratón, que codifica menos del 3% de todo el genoma, de todas las secuencias nucleotídicas, codifican para proteínas. ¿Y qué función tiene la otra parte del genoma? ¿Mm? Entonces, para el tiempo de Mendel, no se sabía realmente cuál era el principio que daba las características fenotípicas a un organismo. ¿Mm? Entonces, se plantearon una serie de experimentos después de esos descubrimientos seminales de Mendel. ¿Cuál era el principio transformante que podía hacer a una bacteria que tenía un fenotipo rugoso, que no era patogénico, en un fenotipo de una bacteria que era lisa y que era patogénica? ¿Mm? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el principio transformante? La primera evidencia, fíjense, ya estamos en el año 1928, ¿ah? Y trabajaron con una
Griffith trabajó con bacterias de este tipo, de esta especie, Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo. Cuando se inyectaron las bacterias vivas, virulentas, que eran encapsuladas, porque por eso tenían la forma lisa, se inyectaban a un ratón y el ratón moría. Eran bacterias patogénicas. Sin embargo, cuando esas bacterias no virulentas, no encapsuladas, cuando bacterias de este tipo estaban vivas, se inyectaban a un ratón, no moría. Sin embargo, cuando estas bacterias que estaban vivas, encapsuladas, o sea, que tenían la cápsula, se calentaban, se morían. Una vez que estaban muertas, que eran virulentas, pero estaban muertas, se inyectaban al ratón y el ratón vive. Es decir, que no, algo le pasó. Sin embargo, cuando estas bacterias muertas por calor fueron coincubadas con bacterias no virulentas, pero vivas, esto llevó a algo que transformó a esas bacterias, ¿ah?, que estaban vivas en realidad, a bacterias que podían producir la muerte del animal. Es decir, algo fue transferido en estos dos tipos de bacterias, bacterias virulentas muertas, bacterias no virulentas vivas, algo fue transferido que produjo la muerte del animal. Cuando se extrajo sangre de ese animal, se pudieron aislar bacterias virulentas encapsuladas y vivas. Algo cambió. Algo fue transferido a estas bacterias vivas que hicieron que la bacteria se transformara. Y ahí viene el principio de transformación, transferir material genético en bacterias, transformación. Y esto es la base de los principios de Koch, los cuales establecen que un agente, para ser causante de una enfermedad, debe ser aislado de un paciente y luego producir la enfermedad nuevamente en otro paciente. Bueno, pero esto es la primera evidencia, en 1928 estamos hablando. Luego, fíjense, la segunda evidencia de estos científicos de 1944 ya. Lo que se hizo, se aisló a partir de este tipo de bacterias, de neumococo, S por virulentos. Se aislaron diferentes fracciones, fueron muertos obviamente, se aislaron las diferentes fracciones, los polisacáridos, lípidos, ARN, ADN y proteínas, y luego fueron usados para incorporarlos en estas bacterias, que son células tipo rugoso y vivas, que no eran patogénicas, y se logró transformar a estas bacterias solamente cuando lo que se incorporó fue ADN. Es decir, que el principio transformante hasta ahí podría ser el ADN. La tercera evidencia de Hershey Chase del 52, fíjense qué elegante experimento. Usaron fagos o bacteriófagos, que son esos complejos macromoleculares formados por ADN y proteínas que infectan a las bacterias. Son los bacteriófagos, o también se llaman fagos. Fueron usados para infectar bacterias. En este caso, este fago fue usado para infectar bacterias y en el medio de cultivo tenían fósforo 32. En la estructura del ADN hay fósforo, pero no existen las proteínas. Tenemos en cuenta eso. Entonces, cuando estas bacterias fueron crecidas en el medio que tenía fósforo 32, estas bacterias, a través del ciclo lítico del fago, ustedes saben que los bacteriófagos tienen un ciclo lítico y un ciclo lisogénico. El ciclo lítico, los fagos infectan a las bacterias, se multiplican dentro de la bacteria y la bacteria explota, lisis de la bacteria, y se observó que los fagos tenían su ADN marcado, fósforo 32. De esa forma se pudo marcar se pudo marcar el ADN dentro de los fagos. Entonces eso después se centrifuga,
y se pueden separar las fracciones más livianas, que serían los fagos, de las bacterias que son más pesadas. Por otro lado, también un similar experimento, pero en este caso en el medio de cultivo, se incorporó metionina marcada con azufre 35. La metionina tiene azufre, es lo mismo que la cisteína. Se incorporan en el medio aminoácidos que estaban marcados con azufre 35, y esos aminoácidos obviamente son usados para marcar la parte proteica del fago, es decir, la cápside y todos los otros anexos, pero no el ADN. Bueno, teniendo estas dos herramientas, los fagos en los cuales se ha marcado el ADN o la parte proteica del fago, se usaron para hacer este tipo de experimentos. Fíjense qué elegancia. Los fagos, en los cuales tienen marcado el ADN con fósforo 32, fueron usados para infectar bacterias. Entonces, luego de lisar a las bacterias, luego de hacer un breve shaking, sería blend, quiere decir como hacer un licuado. Se pudo separar la parte proteica de los fagos de las bacterias. Esto es livianito, por lo tanto está en el sobrenadante. Esto va al sedimento después de la centrifugación, y se observó que la parte radiactiva en este caso estaba dentro de la bacteria. Entonces se midió la radiactividad en el sobrenadante y también en el sedimento. Y se observó que estaba en el sedimento. Quiere decir que en este caso lo que estaba marcado era el ADN. Mientras que cuando se infectaron estas bacterias con los fagos que tenían la parte proteica marcada, con azufre 35, se observó que la radiactividad permanecía en el sobrenadante y no en el sedimento. Por lo tanto, lo que se inyectaba era ADN, y el ADN en este caso estaba marcado con fósforo 32. Entonces, otra evidencia del principio transformante, que era ADN. Ya tenían tres evidencias. Fíjense, en el año 53 también, Chargaff hizo experimentos elegantes como para poder contribuir a la estructura, a dilucidar la estructura del ADN. Junto con las fotografías de difracción de rayos X de Rosalind Franklin, fueron pioneros para elucidar la estructura. Luego, obviamente, hay científicos que se encargan de poner toda esa información junta. De ahí la naturaleza constructiva de la ciencia, que nos permite ir avanzando en el conocimiento. Veamos a qué se refieren las reglas de Chargaff. Chargaff descubrió que el porcentaje de adenina más guanina era igual al porcentaje de citosina más timina. Y vemos aquí muy similares, casi 2, casi 1, adenina, timina. Esto quería decir que de alguna forma, adenina, guanina, citosina, timina, estaban de alguna forma relacionadas, estaban interaccionando. Entonces, eso llevó a la conclusión de que siempre que había una adenina, había una timina enfrente, y siempre que había una guanina, había una citosina. Entonces, a los chicos por ahí de secundaria, seguramente ustedes lo habrán escuchado: Aníbal Troilo, Carlos Gardel. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos con esa relación al tango. Entonces, todo eso está basado en estudios de la composición del ADN en cuanto a las bases en diferentes tipos de ADN. Tenemos acá el ADN del timo de ternero, de levaduras, de algunos bacilos. Estas evidencias de Chargaff nacen a raíz de la interacción, fíjense, de que hay entre bases púricas y pirimidínicas. Púricas, adenina, guanina; pirimidínicas, timina, citosina. Vemos en cuanto a la interacción, en cuanto a guanina, citosina,
3 puentes de hidrógeno que son fundamentales porque permiten el apareamiento específico en cuanto a bases dentro de la estructura del ADN. Y adenina-timina, con 2 puentes de hidrógeno. Esto se llama complementariedad de bases. Siempre que hay una adenina, hay una timina enfrente. Siempre que hay una timina, hay una adenina, o a la inversa en el caso de guanina, citosina. Fíjense, cuando una secuencia de ADN tenga más guanina, citosina, más fuerte va a ser ese apareamiento de bases. Más fuerte y más difícil de separarlo. Entonces, guanina, por eso decíamos, el tango de Aníbal Troilo es más, perdón, el tango de Carlos Gardel es más fuerte que el tango de Aníbal Troilo, relacionándolo a el número de puentes de hidrógeno. Esa interacción guanina-citosina es más fuerte, obviamente, porque tiene 3 puentes de hidrógeno en relación a la interacción adenina-timina. Como para ir repasando un poquito de química de macromoléculas. Podríamos decir entonces que los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos unidos entre sí a través de enlaces fosfodiésteres. Enlaces fosfodiésteres. Cada nucleótido está conformado por un grupo fosfato, un azúcar tipo ribosa y una base nitrogenada. El azúcar, dependiendo si es ADN o ARN, puede ser ribosa o desoxirribosa. Perdón, desoxirribosa y ribosa. ADN, ARN. Este oxidilo en la posición 2' de la ribosa le da muchísima sensibilidad al ARN. Por lo tanto, trabajar con ARN es un poquito complicado, hay que tener más precaución, porque es más lábil. Ustedes pueden extraer ADN a partir de una fuente cadavérica y pueden identificar. Es más estable, a eso me refiero. Fíjense el orden de carbono. Carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Si vamos aquí a la estructura de nucleótido, tenemos carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. En cuanto a la base nitrogenada pueden ser purinas o pirimidinas. Purinas, adenina-timina, en el ADN, citosina-timina, mientras que en el ARN es citosina-uracilo. Esa es una diferencia clave. Entonces, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Esta organización polimérica, estos nucleótidos unidos entre sí a través de enlaces fosfodiésteres, podemos simbolizar un extremo 5' y un extremo 3'. Fíjense que tenemos carbono 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces tenemos un extremo 5' a un extremo 3'. Entonces si colocamos una línea, tenemos el extremo 5', tenemos un grupo fosfato siempre, y en el extremo 3' tenemos un grupo oxidilo. El oxidilo 3' o el fosfato 5'. Pero siempre tenemos un fosfato en el 5'. En la estructura secundaria del ADN podemos distinguir que son 2 hebras de DNA unidos entre sí por apareamiento complementario de las bases. Esta es una de las estructuras cristalinas del ADN, es la más frecuente en biología, que es el tipo B. Ya vamos a ver las otras estructuras. Doble hebras apareadas de forma complementaria, porque siempre que hay una adenina hay una timina, y siempre que hay una guanina hay una citosina. A eso me refiero a complementariedad de bases. Estas cadenas están en orientación antiparalela, es decir, que una va del extremo 5' a la 3', mientras que la cadena complementaria va en dirección opuesta, 3' a 5'.
Entonces, esto es la estructura secundaria del ADN, en la cual podemos decir que es una doble hélice antiparalela, complementarias entre sí y con giro hacia la derecha. Es dextrógira. Fíjense las dimensiones que tienen. En la estructura secundaria podemos distinguir un surco mayor y un surco menor, y un surco mayor. Este surco mayor del ADN es importante. ¿Por qué? Porque en ese surco es donde interaccionan un montón de proteínas que van a interaccionar con el ADN. Entonces, este surco mayor es importante, recuerden, y lo vamos a volver a repasar cuando veamos regulación de la expresión génica. Fíjense las dimensiones entre surco y surco. Pero esta estructura no sale al azar realmente. Estos estudios que yo les había comentado, de Rosalind Franklin, fueron importantes porque permitieron a través de sus estudios de difracción de rayos X poder distinguir lo que es el esqueleto, que estaría conformado por los grupos fosfato y el azúcar. Volvamos un poquito, si se entiende bien. Los grupos fosfato y el azúcar, y lo que va al centro serían el apareamiento de bases. Entonces tenemos el apareamiento de base en el centro y el esqueleto de fosfato y el azúcar y las ribosas, y la desoxirribosa en este caso, hacia el exterior. Sería como una escalera y cada peldaño sería el apareamiento de bases. También estos estudios de Rosalind Franklin, y aparte con las reglas de Chargaff, se llegó a la dilucidación de la estructura secundaria del ADN. Entonces, ¿cuál es la estructura primaria del ADN? La estructura primaria, al igual que las proteínas, sería la secuencia de nucleótidos. Estructura primaria. La estructura secundaria, ¿cuál es? Es la de doble hélice antiparalela, ¿no? Y con giro dextrógeno, en el caso de una de las formas. Entonces, este modelo del ADN, desarrollado por Watson y Crick, que le atribuyeron un premio Nobel por ello, obviamente porque es uno de los secretos más bien guardados por la naturaleza, y que permite el entendimiento de un montón de observaciones anteriores, y lo que ahora se sabe, está en la elegancia, en distinguir, a partir de todos los estudios previos, en poder dilucidar esta estructura de tipo secundario del ADN. Entonces recuerden, la estructura primaria es la organización, está dada por la secuencia de nucleótidos. La estructura secundaria está doble hélice, la estructura terciaria llevamos a nivel nucleosoma, y la cuaternaria estaríamos hablando de la estructura de un cromosoma. Acá tienen nuevamente la estructura antiparalela, una va de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. Acá tiene mejor ilustrado. Ese sería lo que es el esqueleto y el apareamiento de bases hacia el interior. Este apareamiento de bases tiene muchísima significancia, uno por la especificidad. Una vez que uno separa estas cadenas a través de calor o usando enzimas que se llaman helicasas, o calor, que es lo más directo, el calor lo que hace es destruir estos puentes de hidrógeno y permitir que las cadenas se separen. Entonces, ese proceso de separar las cadenas a través de la destrucción de los puentes de hidrógeno por calor o usando helicasa se llama desnaturalización del ADN, desnaturalizar, similar a lo que vieron para proteínas. Desnaturalizar una proteína significa que pierde la estructura terciaria y después la secundaria, hasta llegar a la estructura primaria. ¿Qué diferencia hay entre desnaturalización e hidrólisis del ADN? En el caso de hidrólisis del ADN se rompen los enlaces fosfodiéster y se liberan nucleótido por nucleótido. Eso es hidrólisis, parecido a hidrólisis de las proteínas. ¿Está claro el concepto entre hidrólisis y desnaturalización del ADN? ¿Puedes
repetir, profe, por favor? ¿Cómo, chicos? Si lo puede repetir, por favor. Sí, desnaturalizar significa que el ADN pierde la estructura secundaria y pasa a la estructura primaria, es decir, se rompen los puentes de hidrógeno. Se separan las cadenas, desnaturalizar. ¿Está bien? Mientras que hidrolizar significa romper estos puentes, estos enlaces fosfodiésteres. Se pierde la estructura primaria del ADN y se transforma en nucleótidos aislados. ¿Estamos? Sí, buenísimo, gracias. Bárbaro. Entonces aquí tiene nuevamente de extremo 5', recuerden, tiene un grupo fosfato. Si yo lo puedo simbolizar con una línea, a ver si podemos dibujarla. Una línea. Tenemos extremo 5', perdón, soy inútil para 5', extremo 3', ¿ah? Entonces, tenemos el extremo 5', siempre vamos a tener un grupo fosfato, y en el extremo 3', me refiero que está en el carbono 3, y aquí, obviamente, el grupo fosfato está en el carbono 5 de la desoxirribosa en este caso. Entonces, tenemos la estructura secundaria, de 5' a 3', la antiparalela de 3' a 5'. Entonces, obviamente, si queremos poner ambas cadenas aquí, estaríamos de 3', la cadena complementaria de 3', hablando de ADN, a 5', la cadena antiparalela. Acá está lo que les comentaba anterior. Las dos hebras de DNA, cuando se separan, ese es el proceso de desnaturalización. ¿Cómo se realiza la desnaturalización? Bueno, puede hacerse elevando la temperatura. Fíjense, la temperatura se llama temperatura de fusión o desnaturalización. A medida que elevamos la temperatura, se van separando las hebras de DNA. Pero a medida que aumenta el porcentaje de guanina-citosina, la temperatura de desnaturalización aumenta. Es decir, mayor temperatura es necesaria para separar ambas hebras. ¿Por qué? ¿Por qué a medida que aumenta el porcentaje? Por los 3 enlaces de puente de hidrógeno. ¿Cómo? Por los 3 enlaces puente de hidrógeno entre Perfecto. guanina y citosina. Perfecto. Entonces, a medida que aumenta el porcentaje de guanina-citosina, que es eso que tenían 3 puentes de hidrógeno, aumentaba la temperatura de fusión o la temperatura de desnaturalización, o también se llama temperatura de melting, T-melting, temperatura de melting o temperatura de fusión. ¿Estamos? Pero eso es desnaturalización. Las estructuras del ADN, obviamente estos estudios de Franklin requirieron la producción de cristales de ADN. Obviamente, cuando uno forma cristales, muchas de las estructuras, tanto en proteínas como en ácidos nucleicos, se modifican. Entonces, a veces pueden ser artificios de la técnica. Entonces, la forma B del DNA es la dextrógira, que es la más común en sistemas biológicos. Es esta estructura dextrógira, doble hélice, con estos en los cuales se puede ver el círculo mayor, el círculo menor, pero el surco mayor y surco mayor, recuerden, el surco mayor que queda establecido ahí, sería donde se ligan cierto tipo de proteínas que van a regular la función del ADN, tanto en lo que hace a replicación, transcripción. Entonces, fíjense las distancias que hay entre base y base, entre vuelta y vuelta, y el tamaño, digamos, las dimensiones del ADN. Aquí tienen representadas 3 de las varias formas cristalinas del ADN. La forma B, la forma A y la forma Z. La B y la A son dextrógiras, mientras que la Z es levógira. Y Z es tipo zigzag la estructura, pues es menos frecuente. Son más bien artefactos, y a veces en algunas organelas
como en mitocondrias y en los cloroplastos puede existir este tipo de estructuras. Entonces, estas son las estructuras cristalinas del ADN, ya es parte de la biología estructural, y esta es la más frecuente en sistemas biológicos, con 92% de humedad relativa, es la más frecuente, y a baja fuerza iónica. Entonces, esta estructura secundaria del ADN explica un montón de las funciones que cumple el ADN. Por un lado, la naturaleza de la secuencia lineal de los genes, es decir, que de acuerdo a la organización de los nucleótidos, cuál es la estructura primaria, va a ser la estructura que va a ser copiada luego en un ARN y luego, si es un ARN mensajero, va a ser traducida en una proteína. Y lo mismo para los otros ARNs. También nos provee un mecanismo exacto de replicación. De replicación y transcripción también, obviamente. Y también explica mucho de la naturaleza química de las mutaciones. Un cambio en la secuencia primaria del ADN se traduce en un cambio en la secuencia primaria del ARN y un cambio en la secuencia de la proteína, obviamente, porque el flujo de la información génica. Leo, ¿alguien está pidiendo ingresar o...? No he Bien. visto. Gracias, Leo. Entonces, esa complementariedad de base, fíjense, acá lo simbolizamos como si fuese un cierre, donde cada uno de los dientecitos del cierre serían lo que es cada nucleótido. Entonces, esto nos permite, la estructura secundaria del ADN, permite dar un sentido a lo que es el proceso de replicación y de transcripción, que vamos a ver en el próximo bloque. Yo les dejo este video donde se le hace una entrevista a Watson. Tengo otro video por ahí donde se le hace una entrevista a Mendelssohn, Stolz, que son muy importantes en cuanto a la dilucidación de la estructura y la función de los ácidos nucleicos. Bueno, antes de empezar con esta parte, recordemos que el ADN es de doble cadena, complementaria, mientras que el ARN es de simple cadena. Simple cadena, y obviamente el ARN siempre es más pequeño porque es el que sale desde el núcleo, en el caso de células eucariotas, hacia el citoplasma, y tiene que salir a través de los poros de la envoltura nuclear. Cuando hablamos de tamaño del ADN, hablamos de pares de bases, mientras que cuando hablamos de tamaño del ARN, podemos decir un ARN de 40 nucleótidos. O también podemos decir un ARN de 40 mers. Mer viene de meros, del griego, que significa partes, 40 partes. ¿Qué es cada parte? Sería un nucleótido. Mer, M-E-R. Un mer sería una parte. Entonces, 40 mers. Bueno, entonces recuerden que los ARN generalmente son más pequeños que el ADN, obviamente. Entonces, el genoma es el conjunto de todos los genes en una célula. Entonces, el genoma de una célula humana sería todos los genes contenidos ¿dónde? ¿Cuántos cromosomas tiene una célula humana? ¿23 pares. ¿Cuántos? 23 pares de cromosomas. Perfecto, serían 46 cromosomas, ¿cierto? Bueno, entonces, en cada uno de esos cromosomas puede haber miles de genes. Miles de genes. ¿Qué es un gen? Es una secuencia de ADN o de ARN, ya vamos a explicar por qué ARN también, una secuencia de ácido nucleico que codifica para un ARN. Tengamos en cuenta esa.
una secuencia nucleotídica que codifica para un ARN, para ser más global. Después vamos a ir explicando por qué. Entonces, como ustedes recordarán, el genoma, que es el conjunto de todos los genes en el cigoto, es igual al conjunto de todos los genes que hay en cada célula de nuestro cuerpo. Es decir, nosotros venimos del cigoto, obviamente. Entonces, el conjunto de genes que hay en cada una de las células de nuestro cuerpo es el mismo que tenía el cigoto. En el caso de las bacterias, obviamente, el conjunto de todos los genes contenidos en el genoma bacteriano. Y también vamos a ver que también incluye los plásmidos. Entonces, el gen podemos considerarlo como una unidad de información hereditaria. Hablamos de genoma o genotipo y luego se puede traducir en un fenotipo. Y recuerden que el ambiente tiene muchísimo que ver en la manifestación de un fenotipo, que no basta solamente el genotipo. Bueno, y ustedes recordarán, no sé si la habrán visto a esta definición, que un gen, una enzima. ¿Recuerdan algo de eso? ¿Qué es lo que es un gen? Un gen es un fragmento de DNA que codifica para una enzima. De ahí que viene este concepto de un gen, una enzima. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, profe. Pero fíjense ustedes que las enzimas a veces tienen son oligoméricas a veces, es decir, tienen muchas subunidades, son muchos polipéptidos y por ahí hay enzimas que son diméricas, que son tetrámeros, a veces que tienen 12 subunidades. Entonces, cada uno de esos polipéptidos viene de un gen. Entonces, no se puede decir un gen, una enzima. Luego, se fue modernizando el concepto hasta llegar al concepto de un gen, una cadena polipeptídica. Bueno, estamos más cerca. Un gen, una cadena polipeptídica. Y vamos a ver que no es tanto así. Porque durante el procesamiento de los ARN, eso va cambiando. Y vamos a ver que es un gen, un fragmento, un ARN. Un gen, una secuencia de ácido nucleico, o de nucleótidos, si quieren considerarlo, una secuencia de nucleótidos que codifica para un ARN. Lo vamos a ir perfeccionando al concepto. Bien, entonces, ¿en qué consiste el genoma procariota? El genoma procariota, es decir, de las bacterias, corresponde a un cromosoma circular, que es el ADN genómico de la bacteria, o el cromosoma bacteriano, y los plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Son pequeños círculos de ADN que codifican normalmente para resistencia a antibióticos o cierto tipo de estrés. Entonces, ¿en qué consiste el genoma bacteriano? Consiste en un cromosoma circular, que es el genoma bacteriano, más pequeños círculos de ADN que codifican para algo más, llamado plásmidos. Entonces, el genoma procariota sería el cromosoma bacteriano más los plásmidos. O sea, los genes contenidos en el cromosoma bacteriano más los plásmidos. En el caso del genoma procariota, no existen intrones, es decir, no existen parte que no codifica dentro de ese genoma. Un concepto muy importante aquí, quiero hacer una pausa. ¿Qué es lo que es un gen? Un gen consiste en dos partes fundamentales. Una parte, que es la parte regulatoria, y otra parte, que es la parte estructural. Siempre consideren eso. Un gen tiene dos partes fundamentales, una parte regulatoria y una parte estructural. La parte regulatoria, como la palabra lo dice, regula la expresión de la parte estructural. Tanto para genes procariotas y eucariotas, recuerden esto. Un gen tiene dos partecitas, una parte regulatoria y estructural. Bien. Dentro de la parte estructural, en el caso de los genes procariotas, no tienen parte que no codifican, mientras que en los genes eucariotas sí hay partes que no codifican, y se llaman intrones.
En el caso de células eucariotas, el ADN, el genoma no es circular, sino que son hebras de DNA. Y cada una de esas hebras de DNA es cada uno de los cromosomas de los que venimos hablando. Entonces, un cromosoma es una hebra de DNA asociado a histonas, que sería la cromatina. El ADN en este caso se encuentra en el núcleo. El genoma eucariota consiste en el ADN contenido en el núcleo más en las organelas. ¿Cuáles organelas? Bueno, en el caso de células animales, el ADN contenido en las mitocondrias, y en el caso de las células vegetales, el ADN contenido en las mitocondrias y también en los cloroplastos. Los eucariotas tienen mayor cantidad de ADN que procariotas, como vimos en la tabla esa donde teníamos los diferentes genomas y el tamaño. En el caso del ADN, cuanto más complejo es el organismo, más cantidad de secuencias que no codifican para proteínas hay. Es decir, que hay muchas secuencias que tienen función regulatoria. Regulatoria. Entonces hay mucho ADN repetitivo. También en el caso de genoma eucariota, existe en la parte estructural los intrones, es decir, parte del genoma que no codifica para polipéptidos, mientras que la parte que sí codifica se llaman exones, codifica para aminoácidos. Ya vamos a ver cómo. El ADN en el caso de células eucariotas está asociado a proteínas básicas llamadas histonas, mientras que en el caso de las células procariotas también está asociado a proteínas básicas, pero no son tipo histonas. Obviamente el ADN está asociado a proteínas siempre. ¿Por qué? Porque esas proteínas están ejerciendo un rol regulatorio en la función de los ácidos nucleicos. Entonces, en el caso del ADN eucariota está asociado a histonas. El ADN contenido en las mitocondrias y en los cloroplastos es circular y muy parecido al genoma procariota. Recuerden eso. Entonces, ¿en qué consiste el genoma eucariota? En el ADN genómico contenido en el núcleo, más el ADN mitocondrial, y en el caso de plantas, ADN mitocondrial más el ADN cloroplástico. Entonces, como les venía diciendo, los genes, tanto procariotas como eucariotas, tienen dos partes fundamentales, una parte regulatoria y una parte estructural. Una parte regulatoria y una parte estructural. Bien, ahora hay diferencias cómo se organizan estos genes. En el caso de genes procariotas, se organizan normalmente como operones. Operones. ¿En qué consiste un operón? ¿Qué es lo que es un operón primero? Es un conjunto de genes. Acá tenemos 3 genes, funcionalmente relacionados entre sí, es decir, que tienen todos una función complementaria. Por ejemplo, uno que permite el ingreso de un sustrato, otro que lo metabolice y otro que elimine los desechos. Pues esos son genes funcionalmente relacionados, que están bajo el control de un mismo elemento regulatorio. Entonces, cuando esto se activa, se produce la transcripción de los 3 genes simultáneamente. Genes procariotas se organizan normalmente como operones. Mientras que los genes eucariotas, cada gen en particular tiene sus elementos regulatorios, su parte regulatoria, sus elementos regulatorios. Y en la parte estructural se pueden distinguir partes que codifican para polipéptidos, en realidad son secuencias de aminoácidos los que codifican, y partes que no codifican, llamadas intrones. Entonces, intrones los hay en los genes eucariotas, que son regiones que no codifican, son regiones que se transcriben, pero luego no se traducen en polipéptidos. Deben ser eliminadas durante el procesamiento de los ARN. Ya vamos, cuando llegamos a transcripción se va a entender mucho mejor. Entonces, recuerden, los genes procariotas
Al igual que los genes eucariotas, tienen una parte regulatoria y una parte estructural. Regulatoria, estructural. Los genes procariotas se organizan en operones. ¿Qué es lo que es un operón? Un conjunto de genes funcionalmente relacionados bajo el mismo control regulatorio, los elementos regulatorios, en este caso un promotor, operador. Y los genes eucariotas se organizan, cada gen eucariota tiene sus elementos regulatorios. También se puede distinguir en un gen eucariota partes que no codifican, que deben ser eliminadas durante el procesamiento de los ARN. ¿Cómo andamos hasta ahí, chicos? ¿No se me duermen? No, no, estamos acá. Ah, No es entendiendo, lunes, profe. Bien. ¿Les sirve para refrescar un poquito lo que han visto en química de macromoléculas? Más en biología celular, pero sí. Ajá, perfecto. Por ahí cuando quieran hacer un comentario lo hacen, chicos, porque la función de la clase esta es que ustedes puedan preguntar, porque por ahí a uno se les salta, obviamente, porque lo que más nos interesa es que ustedes aprendan el concepto, porque ese concepto luego ustedes lo pueden ir mejorando a través de la lectura. Entonces, debido a la presencia de esas secuencias no codificantes, es que aquí tenemos un 3% de todo el genoma que codifique para polipéptidos. Es decir, el 3% o 2% son exones, la parte exómica. Cuando uno habla de exoma, serían el conjunto de todos los exones, ¿eh? El exoma serían todo el conjunto de todos los exones que hay en una célula eucariota. Porque dijimos que en las bacterias no hay intrones. Toda la parte codificante, por eso el casi 90% del genoma codifica para polipéptidos, mientras que aquí en animales, cuando más complejo es el organismo, más secuencias regulatorias tiene que tener, obviamente, y poquitas regiones que codifiquen. Entonces aquí tenemos lo que sería el ADN, asociado a histonas para formar cromosomas. Fíjense, hay trillones de células en nuestro cuerpo. Cada célula contiene 46 cromosomas, ¿no? Encontraron los 23 pares que me dijeron recién. Cada molécula de ADN, cada cromosoma tiene alrededor de 2 metros de DNA, que tiene aproximadamente 3 billones de pares de bases por set de cromosomas. Cada uno contiene los 4 tipos de bases, que son aproximadamente 20.000 a 25.000 genes que codifican para proteínas que van a dar un fenotipo. Entonces, ¿cómo se logra ese fenotipo? Obviamente a través de la transcripción en una molécula más pequeña, simple cadena, también va de extremo 5' a 3', llamada ARN mensajero en este caso, que se va a traducir dando un polipéptido. Y ese polipéptido puede ser un receptor, puede ser una hormona, puede ser una enzima que produzca metabolitos y que dé un fenotipo. Por ejemplo, un canal iónico en el caso de las semillas, ¿recuerdan las semillas de Mendel? Que eran lisas o rugosas. Eran rugosas obviamente porque se expresa este polipéptido, es un canal que permite la pérdida de agua. Por lo tanto, la semilla era rugosa. O en el caso de la semilla que era de color amarillo o verde. Entonces, fíjense, acá tenemos los genes, la zona que codifica, digamos, exones en realidad. Intrones, que serían la parte amarilla, secuencias repetitivas, los genes de la RNA polimerasa y secuencias intergénicas. Intergénicas es decir, entre cada gen. Ustedes tienen un gen que codifica, en el caso de eucariotas, un gen que codifica para un ARN, otro gen que codifica para otro y así. Entonces, en cada cromosoma puede haber un montón de genes. Acá tenemos nada más, fíjese, la cantidad de nucleótidos serían 60.000. 60.000 que serían pares de bases, o 60 kilopares de bases. Está comparado el genoma de Escherichia coli, una bacteria,
en esa cantidad de nucleótidos tiene representados 57 genes. En la levadura modelo, que es la Saccharomyces cerevisiae, tenemos representados 31 genes en esta distancia. En Drosophila, solamente 9, y en el ser humano 2 genes en esta cantidad de nucleótidos. Es decir que hay muchas secuencias que son secuencias intergénicas que no codifican, pero tienen muchísimas funciones regulatorias. Es decir, cuanto más complejo es el organismo, más secuencias no codificantes tiene. ¿Qué función tienen esas secuencias no codificantes? Funciones regulatorias. ¿Vamos? Acá tienen cómo se organiza un cromosoma típico. Tenemos aquí el centrómero, las proteínas del cinetocoro, orígenes de replicación, que es ya cuando llegamos a replicación van a ver a qué nos referimos, los telómeros que están al final de los extremos de cada cromosoma. Y fíjense las clases de secuencia de DNA que existen. Porcentajes en el genoma humano. Tenemos un 2% de regiones que codifican para proteínas, 2 a 3%. Regiones que son secuencias que son intrónicas. Secuencias que codifican, que no codifican, únicas de DNA que no codifican, y secuencias repetitivas. Estas secuencias repetitivas son muy importantes porque es justamente ahí donde están las funciones regulatorias de la función del genoma. ¿Cuál es la función del genoma? Expresarse y otras partes, regular la expresión de otras partes. Después de una leidita esto que está muy interesante, por eso los coloqué a último momento. Bien, entonces tenemos durante el ciclo celular, recuerdan que podíamos ver a los cromosomas como cromatina en realidad. A medida que avanza el ciclo celular y entramos en la fase M, se condensan para formar cromosomas. Entonces, organizado como cromatina, le permite al ADN regular su expresión también. Entonces, primero formando los nucleosomas, formando por octámeros de histonas, una histona que actúa como broche, la histona H1, entonces serían los nucleosomas. Veamos cómo se organiza y por qué es importante esto. Y recordemos esta fibra de 30 nanómetros, que es un estado de condensación mayor. Entonces recuerden, la estructura primaria del ADN sería la secuencia de nucleótidos. La estructura secundaria, la doble hélice. La estructura terciaria como nucleosomas y como cromatina en realidad. Y la cuaternaria como cromosoma. Si vemos en cada nucleosoma, fíjense, tenemos el octámero de histonas. Cada una de estos histonas que conforman el octámero serían como dímeros, histona H2A, H2B, H3, H4, están codificadas obviamente por genes que son multicopia en el genoma, es decir, que en el genoma hay varias copias de estos tipos de genes. Lo mismo para los ARN ribosomales, como veremos después. Entonces, estas proteínas son de tipo globular, que tienen secuencias, colas de histonas, que son muy, muy ricas en lisinas, serinas, y justamente en estos residuos, en las colitas de histonas, se producen modificaciones de tipo epigenético. Son modificaciones que hacen que estas histonas, que tienen carga básica, es decir, carga positiva, pues son proteínas básicas, a pH fisiológico, adquieran carga. Por ejemplo, si hay acetilación de estos residuos lisina en estas histonas, si hay acetilación, esas histonas van a tener carga negativa. ¿El ADN qué carga tiene? Negativa. Negativo. ¿Por qué la carga negativa del ADN? Por los grupos Por fosfatos. los grupos fosfatos. Perfecto, por los grupos fosfato. Ahora, entonces, si tenemos las colitas de las histonas con carga negativa y el ADN con carga negativa, entonces eso lleva a que se repelan, se separe el ADN de las histonas y es más posible que los genes o los elementos regulatorios
sean más activos, es decir, que se transcriban los genes bajo su control. Entonces, cuando hay acetilación de las colitas, de las histonas, eso lleva a que los genes en esta región se expresen más. ¿Mm? Por eso, cuando hay acetilación, la cromatina está más relajada. Cuando hay más metilación, cuando se metilan estos residuos, eso lleva a que el ADN se compacte más. Al compactarse más, se inhibe la expresión génica. Entonces, podríamos decir que en el caso de la heterocromatina, el ADN está muy condensado. Recuerden el núcleo interfásico que teníamos, heterocromatina y eucromatina. Bueno, la heterocromatina dijimos que era cromatina que no se expresaba casi, porque está hipermetilado, en realidad está muy condensado. Mientras que en la eucromatina está más relajado, porque está acetilado, con la carga negativa se separa y de esa forma pueden acceder proteínas que tienen función regulatoria y hacer que ese gen se exprese. ¿Mm? Ya lo vamos a ir profundizando el concepto. Pero por ahora recuerden la estructura de los nucleosomas. 8 subunidades de histonas, que son proteínas básicas, asociados al ADN. Fíjense, acá tenemos el octámero de histonas asociado a casi 2 vueltas de DNA. Son aproximadamente 146, 147 bases asociadas a histonas, que sería lo que es cada nucleosoma. Aparte de las histonas, hay otras proteínas que son proteínas no histonas, que son importantes en mantener la conformación de la cromatina en realidad. Tienen funciones regulatorias en todo caso. Recuerden este concepto de desnaturalización. El ADN tiene esa propiedad de poder ser desnaturalizado y poder ser renaturalizado. Es decir, podemos elevar la temperatura, se separan los puentes de hidrógeno. Luego, cuando bajamos la temperatura, por la complementariedad de bases, se unen. Es lo mismo que la interacción antígeno-anticuerpo o la interacción lectina-carbohidrato. Siempre específico, a través del apareamiento de bases. Recuerden, desnaturalización y renaturalización. En cambio, cuando uno hidroliza, el proceso de hidrólisis del ADN es irreversible. Les dejo esta información que la encontré también a último momento, que me pareció importante. Algunas bases de datos que les puede ser interesante a ustedes ir mirando ya, porque esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso. En la mutación el proyecto Genoma Humano, tiene los sitios web. Este tipo de base de datos, que son de los SNPs, que son variaciones que hay a nivel genómico. Vamos a ver cuál es la significancia. El proyecto Genoma 1000. El Human Gene Mutation Database, que serían una base de datos sobre mutaciones del genoma humano, y así otras bases de datos que le pueden ser útiles. Vayan teniéndolo en cuenta. Nada más se las dejo aquí como para curiosidad, para que vayan accediendo si quieren y ver de qué se trata. Bien, sigamos. Entonces, dentro de las histonas, fíjense, estas histonas son proteínas básicas, el peso molecular que tienen. Estas estarían en dímeros, pues son octámeros de histonas, 2 de cada una, y la histona H1, que es la que liga. Y fíjense el porcentaje de lisina y arginina, que son los aminoácidos básicos, esos que le dan la carga positiva a pH fisiológico. Entonces, estas histonas son muy ricas en lisina y arginina, tienen más del 20% de estos aminoácidos básicos, lo cual le da las propiedades de carga positiva a pH fisiológico y que le permite interaccionar con el ADN. Tenemos aquí la histona H1, que es justamente la que mantiene los nucleosomas en su lugar. Acá está la fibra esta que les comentaba de 30 nanómetros, que es un estado de condensación de la cromatina, que en estilo zigzag en realidad, para permitir la compactación. Recuerden, son 2 metros cada cromosoma, aproximadamente. Entonces, ¿se imaginan 2 metros cada cromosoma y hay 46 cromosomas en total? Es un montón.
Y eso debe estar compactado en el núcleo de la célula eucariota. Entonces, en el caso de células procariotas, la replicación del ADN, obviamente la duplicación del ADN durante el ciclo celular, se duplica el ADN a través del proceso de mitosis, se duplica la cantidad de enzimas necesarias y la célula se divide por fisión. Entonces, todos los procesos de replicación, transcripción, es decir, síntesis de ARN, y la traducción, síntesis de polipéptidos, ocurren en el mismo compartimento. Mientras que en la célula eucariota, la replicación del ADN en la interfase, la fase S, ocurre en el núcleo, al igual que la transcripción y el procesamiento de los ARN. Los ARN no pueden salir inmaduros del núcleo, entonces cuando ha madurado el ARN y ha sido procesado, sale hacia el núcleo, desde el núcleo hacia el citoplasma, donde puede ser traducido en un polipéptido. Al igual que los otros ARN, el ARN de transferencia, ribosomal y otros tipos de ARN que vamos a ver. Recuerden este concepto importante, que el flujo de la información génica ocurre, en el caso de células eucariotas, de forma compartimentalizada. La replicación del ADN, lo mismo que la síntesis de ARN, el procesamiento de los ARNs ocurre en el núcleo, mientras que la traducción ocurre en el citoplasma, mientras que en bacterias ocurre todo simultáneamente. Bien, veamos un poquito sobre virus también, el genoma viral. Esto lo incorporo este año, que estaba muy bueno. Los virus pueden tener como material génico ADN o ARN. El ADN en los virus puede ser de cadena doble o cadena simple. Pueden ser lineal o circular. Mira hasta cuándo vamos. Bueno, pero recuerden una cosita, que los virus no son seres vivos. No se puede matar a un virus. No se puede matar a un virus. Son parásitos obligados. Requieren una célula para poder reproducirse. Recuerden los bacteriófagos en bacterias o los virus en células eucariotas. Estos virus requieren de la maquinaria de una célula huésped para poder replicarse. Entonces, el genoma viral puede ser ADN o ARN, de cadena doble o cadena simple. Fíjense, pueden ser lineal o circular. Pueden ser de cadena simple, la mayoría son de cadena simple y lineal, pero hay también otros tipos de virus que son de cadena doble. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a usar como herramienta adenovirus, algunos virus bacteriófagos también. Y es importante que ustedes sepan cómo es el genoma viral. Entonces, hay algunos virus que son de tipo ARN. Por ejemplo, el coronavirus. Ya que está tan de moda, lo vamos a tratar. Que tiene ARN como material genético. Entonces, algunos ARN tienen polaridad positiva y otros polaridad negativa. ¿Qué significa eso? Significa que si es un ARN, si el genoma es ARN de tipo positivo, quiere decir que actúa también como ARN mensajero. Como un ARN mensajero. Ustedes colocan este ARN mensajero en una célula y esa célula va a producir todas las proteínas necesarias para el virus y va a producir viriones, o sea, virus nuevos. Entonces, ese ARN va a servir a la célula para sintetizar nuevos viriones y también para sintetizar todas las proteínas necesarias para ese virión. Entonces va a tener el genoma vírico más las proteínas que surjan del ARN mensajero. Ya vamos a ver en el caso de coronavirus. Y también el ARN puede ser de polaridad negativa, pero en este caso debe pasar a ARN positivo para poder traducirse en una proteína. Es decir, que en este caso, ARN de tipo negativo no actúan como ARN mensajero. Esa es la diferencia clave. O también pueden
tener polaridad mixta, como en el caso de los arenavirus. Profe, Sí, diga. una pregunta, ¿el ARN que sea positivo o negativo, o sea, en el caso de que sea positivo, es porque tiene unido otros grupos que lo hacen positivo, o a proteínas, o...? Mire, en este caso, los ARN que sean positivos o negativos depende de la dirección del ARN, digamos, cómo está organizado en realidad. ¿Mm? Ya voy a ver si le coloco alguna información por ahí como para que ustedes puedan distinguir a partir de la secuencia a qué nos referimos con que sea positivo o negativo. ¿Mm? Fíjense, en este caso tenemos ADN, en el caso de la hepatitis B, que es de tipo ADN de doble cadena, tiene una positivo y negativo, es decir, que tiene una que va 5' a 3' y otra 3' a 5'. ADN de parvovirus. Ya cuando lleguemos a transcripción, le voy a aclarar bien esa duda de qué es un ARN positivo y un ARN negativo. El ARN positivo en realidad puede servir como una cadena molde para sintetizar un polipéptido. Tenemos aquí ADN también positivo, del caso de los parvovirus, los retrovirus, fíjense que tenemos ARN positivo, que debe retrotranscribirse a un ADN, que sería el ADN complementario, luego sintetizarse una cadena complementaria del mismo, y este es el ADN que se incorpora dentro del genoma de la célula huésped, en el caso del HIV, por ejemplo, retrovirus. Se necesita algo que retrotranscriba, que volvamos de vuelta desde ARN a ADN para luego producir ADN que puede incorporarse en el genoma del huésped. Y así tenemos ADN de doble cadena también, en el caso de los adenovirus, como dijimos recién. Entonces, esta es la clasificación de Baltimore para los genomas virales. Le dejo ahí un sitio para que ustedes... Es curiosidad de estos chicos que es muy importante que ustedes lo sepan. Fíjense el tamaño el tamaño del genoma viral, diferentes tipos de virus, los huéspedes, mamíferos, bacterias, porque son fagos, bacteriófagos, algunos virus que infectan plantas, como por ejemplo el virus del mosaico del tabaco, virus de la influenza, tipo de genoma que tienen, el tamaño del genoma y el número de genes que portan, que eso es importante. El tamaño, fíjense que aquí en este caso estaría dado como miles de nucleótidos. Ahí serían 5 kilopares de bases, 6.4 kilopares de bases. Y este es el caso que son el caso del herpes virus, que fíjense el tamaño del genoma. Y el número de genes que codifican. Acá tienen, por ejemplo, el genoma del SARS-CoV y el MERS, que son variedades de coronavirus. Este es es por síndrome Severe Acute Respiratory Syndrome, síndrome de ¿cómo sería? Síndrome de distrés respiratorio agudo, algo así. Bueno, en este caso, el genoma de los coronavirus tiene aproximadamente 30.000 nucleótidos. En ese genoma es de tipo ARN positivo, es decir, que va de 5' a 3' y puede actuar como molde para sintetizar otra cadena de ARN. Entonces, este genoma viral, fíjense, codifica en algunas partecitas para proteasas, para helicasa, para separar cadenas, para una RNA polimerasa dependiente de RNA, es decir, que una polimerasa que va a sintetizar otra cadena de RNA basado en un ARN, por eso RNA polimerasa dependiente de RNA. Usa como plantilla un RNA para sintetizar otro RNA. De ahí que este genoma viral, codifica para una enzima que puede duplicar el genoma.
este genoma viral. También hay partecitas del virus que codifican para proteínas del virus en sí. Acá tienen la estructura del virus. Tienen una cápside, tienen una membrana, una envoltura, tiene una cápside y el genoma viral. Dentro de este virus tenemos la proteína N, que sería parte de la nucleocápside, la proteína M, que es proteína de membrana, proteína E, que es parte de la envoltura, del virus, y la proteína S, que es la proteína spike o la espiga, proteína espiga. Entonces estas proteínas están codificadas en el genoma viral. Entonces, este es un ARN mensajero, en realidad. Si a este ARN mensajero yo lo coloco en una célula huésped, vamos a producir viriones. ¿Por qué? Porque estamos incorporando un ARN mensajero que puede actuar como molde para producir más ARN mensajero, y por otro lado, este ARN puede actuar como un ARN mensajero para traducirse en proteínas que son necesarias para producir más virus. Entonces produce virus y produce las proteínas necesarias para el virus y también el genoma viral. Es un ARN positivo. En este caso de 5' a 3', que puede actuar tanto como ARN mensajero como ARN genómico. Está bastante bien diseñado. Bien. Veamos. Entonces, volvamos al dogma central. Hay organismos que tienen como material genético ADN. En el caso de células procariotas y eucariotas, es ADN. ADN que puede ser lineal o circular. Circular tenemos en las organelas, como mitocondria y cloroplasto. Ese ADN necesita replicarse, que lo vamos a ver en la clase que viene. Se puede traducir dando un ARN. Hay algunos, en el caso de virus, varios de ellos que tienen como genoma ARN. Por eso les decía yo, ¿qué es lo que es un gen? Es una secuencia de nucleótidos, porque en este caso anterior tenemos ARN. No puedo decir que es una secuencia de ADN que codifica para algo. En este caso tenemos un ARN que codifica, digamos que puede ser leído y producir una proteína. Entonces los conceptos van cambiando a medida que vamos entendiendo mejor la biología. Entonces, células procariotas y eucariotas tienen como genoma ADN. En el caso de virus, algunos tienen ADN, otros ARN como genomas. Algunos virus requieren ser retrotranscriptos para producir cDNA que luego se incorpora, o DNA copy, o DNA complementario que se incorpora dentro del genoma. Hay virus que son bastante avanzados en el sentido de que codifican sus propias enzimas necesarias para detectar una secuencia e insertarse. Este proceso de síntesis de ADN a ARN se llama transcripción. Este genoma viral puede duplicarse. En el caso de los coronavirus, ustedes ven que hay una enzima que se llama ARN polimerasa dependiente de ARN, que es necesaria para que se duplique el genoma viral. Y también algunos ARN pueden traducirse dando un polipéptido. Este polipéptido tiene diferentes funciones que da el fenotipo final. Recuerden esto. El genoma, es decir, en una célula eucariota humano, tratemos de humano, tiene 46 hebras de DNA. Esas hebras de DNA están asociadas a histonas. En cada una de esas hebras hay miles de genes, pero a la vez hay muchas secuencias que no codifican para polipéptido. La parte del gen que codifica para polipéptido, en el caso de células humanas, se llaman exones, o células eucariotas son los exones, mientras que la parte que no codifican se llaman intrones.
también en la parte regulatoria del gen. Recuerden que hay partes que tienen función regulatoria, que no se traducen, no se transcriben, pero que tienen una función muy importante. Bien. Hasta acá llegamos. Les dejo esto como bibliografía. Fíjense el capítulo 2, que habla sobre cromosoma y reproducción celular, que les va a ayudar a refrescar un poquito lo anterior. Sistemas genéticos bacterianos y virales. La naturaleza química del gen, que es un repaso de lo que ustedes ya vieron en química de macromoléculas. El capítulo 11, que es estructura cromosómica y ADN de los organoides, es decir, de las mitocondrias y de los cloroplastos. Creo que hasta ahí llegamos. ¿Hay alguna pregunta, chicos, sobre todo esto? En la clase que viene vamos a iniciar con el ciclo, con todo este flujo de la información génica a partir del proceso de replicación, que es importante para que ustedes puedan entender en qué consiste la técnica de PCR y los procesos de clonación celular. Luego vamos a continuar con transcripción, procesamiento del ARN a traducción. Y cada vez vamos a ir aumentando un poquito la complejidad. Chicos, ¿cómo andamos? Profe, una pregunta. Diga. Respecto al libro, los capítulos que usted nos da son de la 5ª edición. ¿Son los mismos capítulos de la 2ª o está la misma información, digamos, aunque esté en otro capítulo? Sí, están en otros capítulos, puede tener un título diferente en la 2ª edición, que creo que yo les incluí dentro de los libros electrónicos. Sí, está dentro de los libros. Ajá. Bueno, ahí fíjense a que los capítulos que correspondan más o menos a los temas que nosotros vamos viendo, ¿eh? Pero la información es similar. Lo único que pasa que en el PIRSS 2016 está ahí incorporado el concepto de epigenética. Se han dividido algunos de los capítulos. Por ejemplo, regulación de la expresión génica se ha dividido en 2 capítulos, procariotas y eucariotas. Entonces, a partir de acá, quiero que ustedes vayan distinguiendo muy bien lo que es la transcripción, cada uno de los procesos y la organización del genoma en células eucariotas y procariotas, que lo vayan distinguiendo para poder entenderlos, ¿eh? Porque ustedes van a trabajar mucho con células procariotas. Por eso es importante que entiendan la biología molecular y la ingeniería genética para procariotas también. Entonces, con respecto al libro, vayan viendo los temas PIRSS, el PIRSS 2ª edición, 3ª edición, que creo que tenemos la 2ª o la 3ª aquí. Vayan viendo que corresponda al tema. Tiene unas cositas de más, nada más, el PIRSS 2016. Unos capítulos bonitos sobre bioinformática, todo eso. Chicos, ¿se me durmieron? Vamos a detener la grabación aquí. Así, cualquier otra consulta que tengan, me la hacen en el interín.